Soy Etel Soriano y te doy la bienvenida a Salud y Bienestar. Hoy platicaremos con un especialista acerca de todo el mundo del cáncer y las nuevas alternativas de tratamiento. Eso y más aquí. Comenzamos. Como les comenté, estoy con el doctor Dan Green. Él es oncólogo médico y hoy vamos a entender qué es el cáncer, por qué se da y cuál es el manejo adecuado y las nuevas tendencias para el manejo del cáncer. Gracias, Dan. Hola Etel, gracias por la invitación. Pues mira, el cáncer es una enfermedad que ha estado con la humanidad durante toda la vida y es una enfermedad que se da y ahora está pues, más de moda, podríamos decir. ¿Por qué hay más diagnóstico? Es más común porque hay más diagnóstico, es más común ahora porque se diagnostica mejor, sí. Es más común porque se curan otras cosas. Antes la gente se moría de infecciones, se morían después del parto, se morían del corazón. Y conforme los avances en medicina han logrado que la gente ya no se muera de esas cosas, pues entonces hay más diagnóstico, la gente vive más tiempo y eventualmente la forma natural de morir de las células es cambiar, es alterar sus características biológicas y eventualmente pues desarrollar anomalías, entre ellas el cáncer. A ver, antes cuando escuchábamos la palabra cáncer era igual a muerte. Sí, claro. Hay mucha gente que todavía lo sigue pensando. Sí, y en algunas circunstancias el diagnóstico de cáncer, sobre todo el diagnóstico cuando no se hace a tiempo, sí. El diagnóstico de cáncer sí puede ser un sinónimo de muerte. Depende el tiempo. Pero no necesariamente. Actualmente, número uno, la prevención del cáncer. A la hora de que conocemos cada vez mejor los mecanismos biológicos que hacen que las células se vuelvan anormales, que conocemos los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer, entonces, número uno, podemos prevenirlo. Número dos, podemos diagnosticarlo en forma temprana y pues es muy lógico pensar que entre más pequeño, entre más temprano diagnostiques un cáncer, mejor va a ser el pronóstico y más son las chances de curarse, y eso es cierto. ¿De curarse o de controlarse? En muchos casos de controlarse, pero cada vez más tumores se curan. Cada vez tumores que antes eran sinónimo de muerte, como platicábamos, ahora se curan. Por ejemplo, el cáncer más común de mama. En mujeres, por ejemplo, el cáncer de mama. Que yo ya lo viví, Dan. Así sí. es. Y sí da, o sea, y se cura. Y tú puedes caminar en la calle y nadie dice, ay, Etel tuvo cáncer de mama, mira cómo camina chueco. No. O sea, tú te curaste de un cáncer de mama con el tratamiento, con el diagnóstico correcto, con el tratamiento correcto, y eres una de tantas sobrevivientes de cáncer de mama. Aquí la diferencia podríamos hablar que es el diagnóstico oportuno. En este caso sí, y el diagnóstico oportuno viene de la mano de los métodos de tamizaje, por ejemplo. ¿A qué te refieres con eso? A la exploración física, a la autoexploración. Por ejemplo, autoexplorarnos, hablando de mama, ¿no? Pero hay otros cánceres donde no da nada, o sea, en mama autoexploración, la mastografía, en los hombres pues el tacto rectal, en el de antígeno próstata, prostático. el antígeno. Hablando de otro tipo de cánceres, no sé, un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón, un cáncer, a ver, dime los más comunes. Bueno, los más comunes, mama, cervicouterino en mujeres. Ah, claro. El cervicouterino ahora ya no nada más lo puedes diagnosticar en forma oportuna con el Papá Nicolau, y ahora con la vacuna, que de hecho está en cuadro básico en México. El papiloma, ¿no? El papiloma, dentro de 30 años ya no va a haber cáncer cervicouterino. Habrán 3 casos, pero ya no va a ser un problema de salud, como fue pues, toda la última mitad del siglo pasado. Cierto. Ya no va a haber cáncer cervicouterino porque la vacuna del papiloma está en cuadro básico y la vacuna del papiloma va a prácticamente a erradicar prácticamente por completo el cáncer cervicouterino. Okay. Cáncer de mama, diagnóstico temprano, con la mastografía sobre todo y el ultrasonido. Y autoexploración. Y autoexploración también, aunque la mastografía y el ultrasonido son muy superiores a la autoexploración. Lo que salva vidas es mastografía y ultrasonido. Pero lo que salva vidas es que la gente vaya a hacerse sus mastografías y ultrasonidos. Y en México, a diferencia de otros países, está ya bien establecido que a partir de los 40 años
Todas las mujeres se tienen que hacer mastografía anual y ultrasonido. Así, ok. Así Eso es en mujeres. En hombres, En hombres, cáncer de próstata ese es el número 1. es el número 1. ¿El testículo? El testículo es menos común y el testículo se cura el 95% de los casos. Con tratamiento, el 98% de los casos se cura el cáncer de testículo. Es una enfermedad, es de los cánceres que platicamos que aunque no lo diagnostiques temprano y aunque ya haya avanzado y aunque ya tenga metástasis es cuando un tumor se origina en un sitio y viaja a otros lados. Por ejemplo, el de testículo viaja a los ganglios de atrás del abdomen, viaja a los pulmones, viaja al centro del tórax. Incluso esos casos se curan, prácticamente todos. Ok. Después de próstata, después de testículo, ¿cuál es como el que sigue de frecuencia? El pulmón. Pulmón. Cáncer de pulmón es un problema de salud. ¿Por el tabaco? Es 100%, bueno, no 100% porque no todos los tumores de pulmón son asociados al tabaco, pero es una enfermedad que es prevenible porque está asociada directamente al hábito tabáquico. Aquí me voy a, ahorita me vas a acompañar a ver esta sección, pero antes te quiero preguntar esto. ¿Qué pasa con estas personas que dicen, es que mi abuelita fumó toda la vida y nunca tuvo nada? Sí, claro, Y eso es tal vez, cierto. O sea, Y es un buen pretexto. Claro. O sea, si quieres fumar, pues siempre va a haber un caso de el que fumó 3 cajas y nunca le dio cáncer. Y te van a decir, además, yo tenía una prima que nunca tocó un cigarro Y se y murió. le dio cáncer de pulmón. es cierto. Pero eso no justifica Que fumes. que fumes, porque el 80% de los casos de cáncer de pulmón están asociados a tabaco. Ándale, ahí lo dejamos. Acompáñame a ver. Ahorita regresamos. Los avances de la ciencia médica, no se vaya. La doctora Elena Ruiz Azuara, del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear de la UNAM, ha logrado crear un fármaco contra el cáncer de mama, cérvico-uterino, pulmón, leucemias, colon y tumores neurológicos. Dicho medicamento está siendo sometido a la fase clínica 1 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De pasar las pruebas, será lanzado para la venta al público en poco tiempo. Especialistas australianos dirigidos por el profesor Tim Thomas del Instituto de Desarrollo Médico Walter han desarrollado una sustancia que paraliza las células cancerosas, deteniendo así su crecimiento y propagación. A diferencia de la quimioterapia y la radioterapia, esta sustancia trabaja únicamente sobre las proteínas KAT6A y KAT6B, por lo cual se considera un tratamiento selectivo que no afecta a todo el organismo. Médicos del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos lograron aplicar a una mujer con cáncer de mama una terapia que utiliza sus propias células inmunes para encontrar y destruir las células cancerosas. Especialistas como Laszlo Radbacki, director científico del Instituto de Ontario, calificó el tratamiento como una respuesta sin precedentes en el cáncer de mama avanzado. Biólogos del Centro de Cáncer Princesa Margarita en Toronto, Canadá, encontraron una proteína que influye significativamente en la proliferación de células causantes del cáncer de mama. El medicamento se le nombró como decitabina y ha tenido resultados alentadores luego de ser probado con roedores propensos a padecer cáncer de mama. Seguimos aquí con el doctor Dan hablando de lo que es el cáncer en general. Queremos entenderlo porque normalmente hablamos de cáncer de mama o cáncer de próstata, pero ¿cómo es el mundo del cáncer? ¿Cuáles son los nuevos tratamientos? ¿Cómo es el manejo multidisciplinario? Nos estabas comentando que uno de los cánceres también comunes relacionados al tabaco es el de pulmón. Así Que es. puede ser que alguien no fumó en su vida y puede tener cáncer de pulmón también. También pasa. Es menos común. Es menos y hay común. otros factores. Sí. El cáncer de pulmón se asocia a más de 30 carcinógenos que pueden estar en el ambiente, que podemos haber estado expuestos, podemos haber tenido tabaquismo pasivo. En México es muy claro. común, por ejemplo, el humo de leña. La Claro. gente que cocinó con humo de leña tiene un riesgo prácticamente, o sea, el factor de riesgo de cocinar con humo de leña es prácticamente igual al haber sido expuestos a cigarro por más de 20 años. El asbesto, todas esas cosas, El ¿no? asbesto da una enfermedad que se llama mesotelioma. Entonces, son hábitos de vida que a veces pensamos que no influyen en la salud,
pero bueno, por ejemplo, el tabaco está asociado a 32 cánceres diferentes. El cáncer de estómago, el cáncer de páncreas, el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga. No, bueno. O sea, el tabaco es un factor de riesgo muy, muy importante para el desarrollo de muchísimos tumores. Te voy a preguntar aquí una cosa, que es, ¿el tabaco o la combustión? Sí, no, el tabaco en sí es carcinógeno. No necesariamente tiene que haber combustión, Sí. porque, digo, en México no es común masticar tabaco. Ajá. Mascar tabaco o ponérselo como En le hacen en Escandinavia, sí. que lo ponen aquí arriba. Pero eso es un factor muy grande de Ok. riesgo para el desarrollo de cáncer de boca, de cáncer de laringe, de cáncer de faringe. O sea, sí hay una relación. Entiendo que porque hay cosas, hay unos dispositivos, y voy a hacer como un paréntesis aquí, que ahorita se están usando en algunos países del mundo y que también ya están pensando traerlo a México para los adictos a la nicotina, donde ya nada más calientan el tabaco y no hay combustión. Exacto, el Entonces, vaping. baja el daño al tejido pulmonar, pero no es inocuo, ¿eh? Qué bueno que lo mencionaste porque el vaping, que es una es la generación de Sí. vapor. Es vapor que se inhala y que tiene nicotina y que tiene, para la gente que es adicta al cigarro, tiene la sensación de que están fumando. Sí. Y como puente para alguien que fuma 3 cajas o 2 cajas, Para como bajarlo. puente para bajar el cigarro y eventualmente para dejarlo, es una maravilla. Ok. ¿Sí? Sin embargo, el vaping está ahora muy de moda en los jóvenes. Como dicen que no hace daño, Ya, entonces cualquiera. ahora ya lo usan Sí. en vez de fumar. Sí, o nada más por sentirse cool, ¿eh? Sí, y Porque ya- puede ser sin nicotina, pero es como, ay, Así es. vamos a Y echar ya aquí. está demostrado que sí, a la larga va a tener riesgos de salud. No sabemos qué tan grandes. Pero sí hay. Pero el aceite que se vuelve vapor se queda pegado en las vías respiratorias y a la larga eso va a hacer daño. ¿Sí? Ay, no. Este que te digo no echa vapor, solo calienta el tabaco y obviamente da la entrega de nicotina. Pero vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya. Estamos aquí platicando con el doctor Dan Green acerca de todo lo que es el mundo del cáncer, obviamente también los nuevos tratamientos. Algo que yo necesito saber, y yo creo que usted también quiere saberlo, es por qué existe el cáncer, por qué no se ha podido erradicar, qué pasa, qué provoca el cáncer, qué es. No se sabe bien qué lo provoca y no es una sola enfermedad. ¿Sí? Se piensa que el cáncer es una sola enfermedad y que es igual, el cáncer de pulmón y el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y sí, aunque las células eventualmente adquieren estas características, ¿Mutan? las células cambian. Ok. Muchas veces sí se asocia a mutaciones y cada vez conocemos más mutaciones asociadas al cáncer. Entonces son cambios biológicos en los cuales las células adquieren la capacidad de crecer y de reproducirse en forma desmedida, de no controlarse con los mecanismos de regulación del cuerpo, adquieren la capacidad de migración y de viajar de un lado a otro, como platicábamos antes, y eventualmente adquieren la inmortalidad. Ay. Y estas células crecen y crecen y crecen en forma desmedida. ¿Por qué? Te voy a hacer una pregunta tal vez un poco rara o tonta. ¿Por qué el cáncer mata a la gente? Porque las células eventualmente tienen que crecer tanto que ya no caben. Son células que a la hora de invadir, por ejemplo, un tumor en el pulmón, crece, produce inflamación, esa inflamación produce líquido, ese líquido se acumula en el pulmón y el paciente eventualmente ya no puede respirar, al mismo tiempo de que salen otras lesiones en otro lado. Ok. Y si las células viajaron al hígado y empiezan a crecer en el hígado, eventualmente pues causan insuficiencia del Hepática. hígado. O sea, estamos hablando que alteran la función del órgano afectado. Eso es uno. Y la otra es que las células, a la hora de que consumen recursos del cuerpo, Sí. hacen que el paciente se vaya debilitando, se debilita su sistema inmunológico y los pacientes se infectan. Muchos de los pacientes que fallecen por cáncer Es por no infección. fallecen por el tumor en sí,
sino fallecen porque se infectaron. ¿Complicaciones? Complicaciones del cáncer. Ok, entonces ya entendemos. ¿Por qué algunos sí y otros no? Lo que hablábamos del tabaco, ¿no? Alguien que fumó 3 cajetillas diarias nunca le dio cáncer. ¿Por qué algunos sí y algunos no? Dicen que hay inflamación celular, hay debilidad del sistema inmune. ¿Qué pasa? Pues hay susceptibilidades. Susceptibilidad. Entonces hay pacientes que son más susceptibles a ciertas alteraciones. Por ejemplo, se está empezando a encontrar que los genes que regulan la adicción al tabaco se asocian también a susceptibilidad de cáncer. Entonces ya no nada más es que eres adicto al tabaco, sino que al ser adicto al tabaco Tienes más. tienes más riesgo de que te dé cáncer Wow. por los mismos genes. Y hay otros factores ambientales, factores familiares. Alimentación. Factores alimenticios también. Hay muchos mitos de alimentación. Que si somos alcalinos, que si nos acidificamos, que si todo eso. Que si comemos azúcar, que si no Exacto. comemos ¿Qué azúcar, onda que si con eso? comemos carne. En general, la información no es suficiente como para dar una recomendación. Y por ejemplo, en las dietas alcalinas ya está demostrado que el cuerpo humano tiene unos sistemas de regulación del ácido, pH. del pH, del ácido y de las bases, que hacen que no puedas tener un cuerpo alcalino ni puedas tener un cuerpo ácido. Aunque coma Aunque comas todos los 7 kilos de espárragos. bicarbonato Exacto. todos los días. ¿No? Ok. Entonces, pero tener una dieta sana Eso sí mejor. se asocia a una mejor calidad de vida y a un menor riesgo de cáncer. Y a un mejor sistema A un inmunológico. mejor sistema inmunológico y a un menor desarrollo de muchas enfermedades, entre ellas cáncer. Ok. ¿Sí? Si comemos carne roja todos los días, el riesgo de desarrollar ciertos tumores se incrementa. Pero si comemos carne roja 2-3 veces a la semana, No pasa nada. hay un mayor riesgo del desarrollo de cáncer. Ok, vamos a una pausa y regresamos, no se vaya.